espontáneo ese aplauso, me encanta. Estamos hoy en la escuela 2 del distrito 6. ¿Cómo se llama la escuela? José María Gutiérrez. Y esta escuela tiene muchísimos años porque fue creada en 1897, muy bien. Hace un montón de años. Y también hoy nos visita la Escuela Integral Interdisciplinaria o Interdisciplinaria Integral número 6, que están acá presentes. Le vamos a dar un aplauso a ellos que nos vinieron a visitar hoy. Y se extiende el aplauso para los chicos de la Escuela 2 porque ellos abrieron sus puertas para los chicos de la Escuela Integral número 6. Otro encuentro de palabras con vos hoy para encontrarnos nada más y nada menos que con un escritor que se llama Franco Baccarini. Pero antes de conocer a Franco Baccarini, vamos a conocer a alguien que ustedes quizás conocen mucho. Los chicos de la Escuela Integral tal vez no la conozcan, pero nosotros la queremos invitar. La maestra de cuarto grado que se llama... Chachán, chachán, Paula Basto, un aplauso para ella. Paula. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Vení Paula, vení por este lado, así todos los chicos te ven de todos lados. Hola Paula, así, mira, saludalos allá, todos los chicos que nos ven. Paula, contanos los chicos de cuarto grado qué estuvieron leyendo y qué fue lo que sucedió cuando empezaron a hacer los recorridos literarios con Franco Baccarini. Bueno, bien, estuvieron leyendo El espejo en la pecera, estuvieron leyendo un poco en la casa, un poco en el aula, la bibliotecaria también les leyó en la hora de biblioteca, y lo que surgió a partir de los cuentos es que cada vez que terminábamos un cuento, ellos hacían preguntas, me hacían las preguntas a mí, porque un poco son con finales abiertos, entonces ellos salían con dudas, y yo les dije, bueno, vayamos anotando las preguntas para hacérselas al escritor y él se las va a poder contestar. Surgieron muchas inquietudes a partir de las lecturas del libro. Así que hoy seguramente nos vamos a enterar cuáles fueron esas preguntas. Sí, las tienen ahí con ellos. Bueno, muchas gracias Paula, un fuerte aplauso para Paula. Una gran docente, un gran trabajo que está haciendo con los chicos de cuarto. Para los docentes de quinto y para los docentes de la Escuela Integral, también un aplauso para ellas. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece antes de pasar a cualquier otra pregunta? Si conocemos nada más y nada menos que a Franco Baccarini. ¿Lo llamamos? Espera. Entonces, a la cuenta de 1, 2, 3, todos decimos ¡Franco! Así viene. Espera. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Fuerte el aplauso para Franco Baccarini. ¿Cómo está Franco? ¿Cómo le va? Mucho gusto, tanto tiempo que no lo veía. Tomemos asiento acá, en este hermoso living que nos han preparado de la Escuela 2. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Gracias Gonzalo. Una alegría estar acá como siempre que se producen este tipo de encuentros de palabras con vos. Y bueno, vamos a charlar y vamos a compartir historias. ¿Te parece que empecemos directo con la acción clave que nos ofrecen los libros, que es abrirlos y leerlos? Y yo les voy a leer un cuento. ¿Ah, sí? Una leyenda de un libro que se llama Leyendas de Mar y Fuego, donde junté leyendas que tenían que ver con el agua y leyendas que tenían que ver con el fuego, de distintos países del mundo. Qué interesante, muy Así bueno. que... ¿Nos vas a compartir una historia? Una leyenda escandinava de aquellos países lejanos que están alrededor del Mar del Norte. Exactamente. Esto tiene que ver con los vikingos. Se llama Los Dominios del Kraken y es la leyenda del Kraken. Y dice así: hace cientos de años, en los mares fríos del norte de Europa, un poderoso barco vikingo que buscaba provisiones llegó a una isla tras su largo viaje.
En su mascarón de proa, un artista había tallado la cabeza de un espantoso dragón con el fin de atemorizar a sus enemigos. El capitán, un gigante llamado Skoll, quería dar descanso a los remeros que solo eran ayudados por un mástil con una vela. La isla estaba vacía, silenciosa. No había pájaros ni animales. Muchos árboles estaban con sus copas destrozadas y algunos arrancados de raíz. Ningún signo de vida. Los tripulantes se pusieron alertas, recordando antiguas leyendas. Por esos tiempos, las tabernas de los puertos se colmaban de hombres que después de entibiar sus manos y comer y beber, hacían circular historias sobre monstruos marinos. Algunas de ellas eran reales. Por eso Skoll no dudó. Por aquí ha pasado un cazador, un monstruo que ha devorado todo lo que se movía. ¿Y los árboles? ¿Para qué los habría arrancado?, preguntó un remero. No lo sé, pero la madera todavía está verde. La criatura que provocó tanto daño puede estar muy cerca. No había nada más que decir. Los vikingos subieron a su barco y remaron a favor del viento. Debían alejarse pronto. Los brazos musculosos se movían frenéticos. Nadie quería ser comida de monstruo. Entonces vieron unas extrañas burbujas en la superficie del agua a un costado del barco. Y una nueva isla emergió, tan grande como la que acababan de dejar. Pero en esta isla no había árboles ni montañas, sino un ojo aterrador que ahora los miraba. Skoll gritó: ¡es el Kraken! ¡Remen rápido! ¡Por sus vidas, remen rápido! Un tentáculo enorme se había elevado para atrapar a una gaviota que buscaba peces. Y entonces el agua estalló porque todos los tentáculos de la bestia fueron lanzados hacia el barco y los remeros y la inútil cabeza del dragón de madera. Un oleaje enloquecido creaba embudos devoradores. Solo el esfuerzo desesperado de los remeros y la ayuda del viento lograron que el Kraken no los atrapara. A salvo, fueron testigos de cómo el animal arrasaba los pocos árboles de pie que aún quedaban en la isla, acaso para calmar su furia o demostrar su poder. Desde entonces y hasta el presente, solo los barcos perdidos por alguna tormenta navegan en los dominios del Kraken. Y dicen en las tabernas que nunca se sabe nada más de ellos. Bueno, esta es la leyenda del Kraken. Le damos un aplauso a esa leyenda. Los dejó boquiabiertos porque se hizo un silencio. Bueno, se cayó el libro. Fue el Kraken que anda con los tentáculos ahí. Sacó el tentáculo para agarrar los últimos árboles. Me parece que quiere leer un cuentito al Kraken. Lo dejamos ahí para no arruinar el efecto de la filmación. Pero era muy común en un momento de la historia de la humanidad pensar que en el mar había muchos animales desconocidos. Monstruos. Por eso las leyendas de monstruos marinos, ¿no? Impresionante, a mí me impresionó un montón. Y me recordó un montón series y películas donde vi que los vikingos iban con estos barcos con la punta, con cabezas de dragones o cabezas de animales así, y los remeros remando también. Así es. Qué bueno. ¿Y qué te parece si ahora que hiciste esta lectura, damos paso a lo que nosotros llamamos intercambio entre lectores? Porque me contó la seño
de cuarto grado, que los chicos, a raíz de la lectura de tus libros, se le vinieron un montón de inquietudes. Entonces elaboraron un montón de preguntas. Bien. Y hay un montón que tienen un montón de ganas de preguntarte cosas. ¿Sí? Entonces, con mucho gusto. Los voy a convocar a esto. Los que tienen preguntas, ¿sí?, se pueden parar, vienen por acá al costado y vamos ordenadamente a hacer como una filita para que... Pero muy bien. Ahí está. Vamos a hacer una fila y vamos a conocerlos para a ver qué es lo que le quieren preguntar a Franco Baccarini. ¿Sí? A ver, vamos a arrancar con la última señorita que llegó. ¿Cómo es su nombre? Diana. ¿Cómo? Diana. Diana. ¿Y qué le quiere preguntar Diana a usted? ¿El personaje lo soñó, lo que el cuento o pasó de verdad? Bien. A ver, la repito, espere. Dice, y su tumba era un dragón, que me imagino que es la historia. ¿El personaje soñó lo que pasó en el cuento o pasó de verdad? Bueno, ese es un cuento de inspiración. Yo lo llamo así porque son esas ideas que te asaltan sin que vos tuvieras un preaviso. O sea, me acuerdo que había conocido la historia en algún documental de los dragones de Komodo, que son unos enormes lagartos que tienen unas bacterias en su saliva, que solo eso te puede matar, porque son tan venenosas su saliva que puede matarte. Y es un animal realmente aterrador. A mí se me ocurrió un día que abría la mesada y que adentro de la mesada había uno de esos dragones. Así, de la nada. Era enorme, pero supongamos que cabía en la mesada, porque tiene como la trama de un sueño y su tumba era un dragón. Si bien yo no lo soñé, tiene como la trama de un sueño, donde aparecen estos elementos inesperados, como si fuera una grieta en la realidad y aparece un ser monstruoso de otra parte, de un sueño, de otra realidad. Por eso, como además le tenía un poco de bronca a un señor del edificio, hice que el dragón de Komodo se lo comiera. Así que es la forma en que tenemos los escritores de vengarnos de la gente. Así que el dragón de Komodo se comió a este señor y por eso se llama Y su tumba era un dragón. ¿Te contestó, Diana? ¿Sí? Bueno, un fuerte aplauso para ella. Ahora sí puede volver a su lugar. Y es verdad que en los sueños pasan un montón de cosas que muchas veces no tienen tanta explicación. Como que de repente abrís un cajón y sale así un monstruo gigante, porque en los sueños está todo permitido. Imaginación, muy bien, es verdad. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿Cómo es su nombre? Linoska. Linoska, ¿qué le quiere preguntar a Franco? ¿Cómo se inspiró para escribir sus cuentos? ¿En qué te inspiraste para escribir tus cuentos? En estar atento y en los 5 sentidos. O sea, porque a veces una idea puede aparecer desde la observación, por un aroma que vamos caminando por la calle y por ahí alguien está preparando una comida y esa comida nos evoca algún recuerdo de infancia, algo que tocamos. Así que yo creo que es básicamente estar en disposición de, porque eso es como un entrenamiento después. Antes, cuando recién empezaba a escribir, sentía que las ideas no aparecían fácilmente. Y con el tiempo y los años de oficio, me doy cuenta que cada día hay una idea y las ideas están en todas partes. Y uno simplemente tira de un hilo y sigue, y se mete en un laberinto, se mete en un bosque, se mete en una historia. Y es nada más que estar concentrado y atento, pero gentilmente, sin forzar. Porque si yo digo, quiero que se me ocurra una idea, no, las ideas no aparecen. No llegan. En cambio, cuando uno está relajado o haciendo otra cosa,
Yo siempre digo, cuando estoy cansado de estar sentado en la compu, me voy a hacer algo físico. Me voy a lavar los platos, me voy a hacer compras al súper, me voy a dar una vuelta por el barrio, me voy a andar en bicicleta y me relajo. Y ahí es como después quizá pueda volver a sentarme con alguna idea nueva. Un aplauso para Ninoska con su pregunta. Y ahora vamos a escuchar la pregunta de la señorita Victoria, Victoria. ¿Qué le quiere preguntar a Franco? ¿por qué sus cuentos tienen final abierto? ¿Por qué tus cuentos tienen final abierto? O muchos de tus cuentos seguramente tienen final abierto. Bueno, los finales cerrados más que nada tienen que ver con el género policial. Normalmente hay un enigma, hay un delito, hay una investigación, sospechosos falsos, pistas, un culpable, y el cuento queda perfectamente cerrado cuando el investigador descubre a quién cometió el delito. En cambio, por ejemplo, los cuentos de fantasmas nunca tienen un final cerrado porque hacia dónde va el fantasma siempre es un misterio. Podemos explicar la aparición del fantasma y su desaparición, pero lo que no sabemos es de dónde viene y a dónde va. Y en la mayoría de los cuentos de misterio está bueno que después del punto final el cuento siga en forma de pregunta en la mente del lector. Como que el lector sigue pensando, ¿pero acá qué pasó? No es que sea un final abierto o que no tenga final. Tiene un final, pero la idea es que el lector quede pensando en posibles interpretaciones. Tal vez a ello le llamemos final abierto. Justamente la idea es que no quede todo como en una cajita cerrado, ¿no? Que el cuento siga y ya ahí el coautor es el lector, es otro autor, que con su interpretación le da el sentido. Porque el escritor intenta hacer un cuento coherente y después se retira cuando sale publicado. Y ya queda el cuento y el lector. Y ahí el escritor no es el dueño de las interpretaciones. Porque no es como matemática que 2 más 2 es 4. Y por más que le busquemos la vuelta. Esto es una ciencia diferente. Es una ciencia de la imaginación y es interpretable. O sea, puede tener una interpretación cada lector y siempre va a tener razón. Porque nadie se lo va a poder discutir. El lector tiene que aprender a confiar en su interpretación. ¿Me contestó? Qué bueno, un aplauso también para ella. Pueden volver a su lugar, Ninoska, Victoria. Y está bueno esto que decís porque es verdad, muchas veces lo que pasa con los cuentos es que volvemos a leerlos. Y tienen muchas veces otras interpretaciones, ¿sí? Y para nosotros mismos, así como diferentes lectores, una vez lo leemos, lo interpretamos de una manera. Lo volvemos a leer un tiempo después y podemos encontrarles cosas nuevas, podemos encontrarle interpretaciones diferentes también. Así es. Interesante. Bueno, vamos a escuchar otra pregunta. El señor, ¿cómo es su nombre? Sebastián, Sebastián, ¿y usted qué le quiere preguntar a Franco? ¿necesitas ayuda para tus libros? ¿Para escribir los libros, quiere decir? Si necesita ayuda para escribir los libros. A ver, siempre los escribo yo, no hay otro remedio, ¿no? Pero a veces puedo, después de una primera versión que hice de un relato, pedirle a un amigo que me dé su opinión. Eso ocurría más antes. Y ahora muy pocas veces. Ahora más bien termino de revisar varias veces la novela o el cuento y se lo mando directamente al editor o editora de la editorial que lo va a publicar. Y ahí hay un ida y vuelta. Porque el editor o editora está preparado para potenciar ese cuento, para que quede lo mejor posible. Y si ve algún punto que le parece que puede mejorar, le hace sugerencias al escritor para que reescriba. Puede reescribir un diálogo, reescribir un final, una escena de suspenso. No es que simplemente sugiere ese editor. Y el escritor, normalmente yo, acepto repensar esas partes
cuando ocurre, porque el trabajo de esa persona es justamente ser un lector calificado y es como un otro yo del escritor, pero que puede leer eso fríamente, sin estar involucrado. Y decir, bueno, me parece que este diálogo no parece coloquial, parece muy literario. ¿Te parece hacerlo más como callejero al diálogo? Y eso ocurre muchas veces. Por ejemplo, una vez... No te dice, está bien, esto No, está no. bien, esto no, está mal. No. Son sugerencias, nada Claro, más. dice, puede ser así. Una vez yo había puesto que los pececitos del acuario eran bonitos y la editora me dijo que la palabra bonito, al menos en el año 2005, no era muy del uso corriente. Y no podía poner, era más de otros países de Latinoamérica, pero no tanto Argentina. Nosotros tendemos a decir qué lindos los pececitos, pero yo ya había puesto lindo 2 líneas más arriba. Así que le pregunté a mi hija, debido a que la editora me sugirió rehacer esa línea, le dije, ¿vos cómo dirías que los pececitos del acuario son bonitos, pero de otra manera? Y mi hija me dijo, y que son un flash. Ah. Entonces yo puse, los pececitos del acuario son re flasheros. Y quedó bien, quedó muy bien y todavía vigente. Y eso es un trabajo de edición. Podríamos decir que te ayuda también tu familia. Sí, yo estoy muy atento a todo, ¿no? Al habla cotidiana. Mis hijas ya son grandes, pero sigo atento a cómo hablan y a cómo habla la gente en general. Bueno, un aplauso para Víctor. Gracias. Ya puede volver a su lugar. Vamos a buscar, a ver, a los primeros que estaban por allá. Vénganse para este lado, córranse un poquito más acá. Ahí está. Señorita Bianca, ¿qué le quería preguntar usted al señor Franco? La verdad es que le quiero hacer 2 preguntas. 2 preguntas le quiere hacer usted. La primera, La primera es, ¿a qué edad empezó a escribir cuentos, poesías? ¿a qué edad empezó a escribir? Y la segunda, ¿Por qué le interesa hacer cuentos de terror? Bien. La primera es ¿a qué edad empezó a escribir cuentos y poesías? Y la segunda era ¿por qué escribe cuentos de terror? Ah, cuentos y poesía. Yo entendí cuentos policiales. No, poesía empecé a escribir primero que cuentos. Porque me resultaba como más sencillo, pero en realidad después me di cuenta que no eran exactamente poesías. Porque la poesía requiere un trabajo de elaboración importante. Pero bueno, yo empecé escribiendo poemas en la adolescencia. Tendría 14, 15, 16 años e incluso publiqué algunos de esos poemas en una revista de mi pueblo, de Lincoln, que ya a esa edad. Cuentos completos empecé a escribir a partir de los 19 años. Y publiqué mi primer libro de cuentos a los 27 años. Y los cuentos de terror me gustan porque creo que es la oportunidad que tenemos para reírnos de aquello que nos da miedo. Porque por alguna razón, cuando nos asustamos en un cuento, después tendemos a reírnos. Lo mismo cuando vemos una película y algo nos da miedo, después nos reímos de nuestra propia reacción. Y como dijo un escritor que fue uno de los maestros del género del terror, que se llama Lovecraft, él decía que la primera emoción que siente un ser humano es el miedo. Cuando nacemos lo primero que tenemos es miedo, porque obviamente salimos de un mundo seguro a un mundo desconocido, que es la existencia. Por suerte hay una madre que nos espera, que nos recibe, pero la verdad es que nos da un poco de miedo nacer. Y el miedo más profundo es el miedo a lo desconocido. Y en los cuentos de terror tratamos de abordar esas ideas que nos dan miedo. Yo ahora estoy corrigiendo un cuento de terror. ¿Así? Que se llama Los 4 amigos que van de campamento a un bosque y deciden contarse cuentos de terror en el bosque. A mí me surge una pregunta después de esto, porque me surgió ahora. Por las noches, ¿podés dormir tranquilo después de que escribís historias de terror?
A veces, si estoy solo, trato de no profundizar mucho en los cuentos de terror. Sobre todo si estoy cuando en una época me iba mucho al Tigre y a veces estaba solo en el Delta, en una islita, en una cabaña. Trataba de no contarme cuentos de terror porque me daba miedo. La oscuridad, el bosque, el chapoteo del agua, un perro que ladraba, ruidos que no... pero ahora estoy corrigiendo un cuento de terror que puedo hacerlo terrible o más suavecito. Es como que estoy eligiendo si el final, cómo va a ser. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sería mejor que sea terrible el final? ¿O que sea más suavecito para que no dé tanto Porque miedo? miren, el cuento es así. Si hay tiempo, se los Sí. hiper resumo. Y después contesto los restos. Los tres amigos empiezan a contar cuentos de terror en el bosque. Y uno cuenta un cuento de fantasmas. Y el otro, pero no dice, los fantasmas no existen, así que no les da miedo. Después otro un cuento de monstruos. Pero los monstruos no existen, no les da miedo. Después otro un cuento de lobizón. Pero los lobizones no existen, no les da miedo. Y el cuarto dice, bueno, yo les voy a contar ahora un cuento de terror. Cierren todos los ojos. Y entonces todos cierran los ojos. Y dice, había una vez 4 amigos en el bosque. Uno de ellos contó un cuento de fantasmas, pero los fantasmas no existen. Otro contó un cuento de monstruos, pero los monstruos no existen. Jaja. Otro contó un cuento de lobizones, pero los lobizones no existen. Entonces un cuarto amigo les dijo, cierren los ojos, yo les voy a contar un cuento de terror. Y entonces todos cerraron los ojos y empezaron a sentir un frío en la espalda y algo que se movía detrás y una especie de respiración helada. ¡No, basta! Ya tenemos miedo, queremos abrir los ojos. Y cuando abren los ojos, el cuarto amigo no está. Entonces se dan cuenta que nunca habían sido 4, que siempre habían sido 3. No spoilees más. Después vamos a saber esa historia. Cuando salga el libro lo vamos a leer. Un aplauso para Franco. Una historia fenomenal. ¿Saben qué, Franco? Mirá, nosotros nos vamos a despedir de las cámaras para todos los que están viendo el video, pero nos vamos a quedar con todas las preguntas que están respondiendo a todos los chicos, ¿sí? ¿Te parece? Cerramos con este final de suspenso. De estos 3 hermanos. Así que le decimos chau a todos los que están viendo en el video y nos vemos en un próximo capítulo de Palabras con Vos. Chao.